¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un vídeo que me han pedido mucho. La primera parte tuvo un gran éxito, por eso me decidí a hacer la segunda parte de engaños más grandes de la historia. Así que comencemos. Un entierro marciano. Uno de los engaños más antiguos ocurrió en el pueblo de Aurora, Texas, Estados Unidos. En el cementerio principal de la localidad, supuestamente fue enterrado un marciano en 1897. De acuerdo con una noticia aparecida el 19 de abril de ese año, en el diario The Dallas Morning News, una nave voladora se había estrellado contra el molino de viento de la granja del juez J. S. Proctor y luego cayó en el lugar donde había un pozo. Después del choque, la gente que acudió al sitio encontró los restos de la nave y el cadáver del piloto. Posteriormente el cuerpo fue enterrado en una tumba en el cementerio local con una lápida anónima. El oficial del Servicio de Señales de Estados Unidos, T.J. Weems, considerado una autoridad en astronomía, aseguró que el piloto de la aeronave que sufrió el percance era un habitante del planeta Marte y no solo eso, sino que el funeral se celebraría al día siguiente. La localización exacta del recinto no se conoce, muy probablemente porque toda la leyenda, según afirmó la desaparecida historiadora local Etta Pegues, fue inventada por un grupo de hombres que trabajaban en un almacén. Hoy, una placa en el cementerio de este pueblo recuerda la existencia de aquella tumba perdida. Estos son engaños de la historia. El caso de Shinichi Fujimura. Parecía que este arqueólogo japonés tenía un don especial para encontrar hallazgos espectaculares, porque donde Fujimura cavara, allí encontraba algún resto, que además, según creían muchos, adelantaba la aparición del ser humano en Japón en varios miles de años. Por su gran habilidad para encontrar las cosas, sus compañeros le apodaban la mano de Dios. Todo iba bien hasta que un día unos periodistas decidieron seguirlo y descubrieron su truco. Para ese tiempo Fujimura era un prestigioso arqueólogo, que había excavado en 180 yacimientos paleolíticos en la isla. Sin embargo, el 22 de octubre de 2000 a las 6 de la mañana unos reporteros del diario Mainichi Shimbun le grabaron mientras plantaba en su yacimiento los fósiles que horas después descubriría. Fujimura no tuvo otra que confesar que había falsificado, según dijo él, solo parte de los hallazgos, pero pronto reveló su trabajo en 42 yacimientos. Todo esto tuvo un final trágico, pues aunque exculpó a sus colaboradores, uno de ellos llamado Mitsuo Kagawa, de 78 años, se suicidó tras haber sido considerado cómplice por una revista. Inmediatamente surgieron preguntas. ¿Cómo no se dio cuenta nadie del engaño? Fujimura llevaba 2 décadas cultivando fósiles. Tras este caso, no solo Fujimura, que ingresó en un hospital psiquiátrico, se ha desacreditado. La comunidad internacional duda ahora de toda la arqueología japonesa y sus métodos. Esos japoneses son unos loquillos XD. Jaja, este es un engaño de la historia. Sigamos. El hombre de Piltdown. Esta es un poco larga, y también el engaño XD. Uno de los más grandes fraudes en la historia de la paleoantropología es precisamente el llamado hombre de Piltdown, pues este engaño se mantuvo durante 45 años, desde 1913 hasta 1953, cuando se detectó el fraude. Todo comenzó cuando se encontraron en Inglaterra en 1912, en Piltdown, un pueblo de Sussex, unos restos óseos que consistía en un cráneo parcial, un diente suelto y una mandíbula con dientes. Esa mentira duraría casi medio siglo. El descubrimiento lo hizo un obrero en una cantera, que posteriormente los entregó al arqueólogo aficionado Charles Dawson, que los presentó junto con el prestigioso paleontólogo Smith Woodward del Museo Británico, en la Sociedad Geológica de Londres. Sin embargo, por muchos años se mantuvo en debate sobre el origen de estos restos. De hecho, la prensa dijo que probablemente se trataba del eslabón perdido y le llamaron Eoanthropus dawsoni. La historia parecía creíble, o quizá así lo quiso creer la comunidad científica y los aceptó sin mayores análisis, pues encajaba con lo que ellos buscaban en aquella época. Al correr el tiempo, comenzaron a surgir más dudas sobre el origen de los restos. Finalmente, el dentista Art Marston determinó que los dientes de ese esqueleto correspondían a un orangután, el diente suelto a un mono y el cráneo a un ser humano.
Comenzaron más investigaciones. Los análisis del contenido de flúor de los huesos demostraron que el enterramiento había sido intrusivo, así como el color oscuro de los huesos se debía a un tratamiento químico para uniformar el color de la mandíbula con el cráneo. Una vez que se dio a conocer el fraude, había una pregunta por contestar: ¿quién había montado semejante fraude y por qué? En un principio algunos atribuyeron el fraude a los descubridores originales, llevando la delantera a Dawson, quizá motivado por el hecho de que en las Islas Británicas no había sido descubierto ningún fósil humano. Sin embargo, el profesor Douglas dejó a su muerte una cinta magnética en la que señalaba que el autor de tal falsificación había sido el archifamoso profesor Soyas, que pretendía con ello desprestigiar a su rival Woodward. Y curiosamente, a pesar del fraude, se erigió un monumento honorífico a estos restos en el lugar donde fue encontrado, y de hecho Woodward asistió a la inauguración. Estos son engaños de la historia. Siguiente. Todo un país bajo la mentira japonesa de un estudiante de 22. Tenemos el caso de un joven argentino en el año 2000. Marcos Castagno, era estudiante de ingeniería electrónica de 22 años, entonces, le contó a su director que había ganado el premio como el estudiante del siglo, que la Fundación Motorola otorga cada año, por haber inventado una cafetera que funcionaba a través de comandos de voz. Su director a su vez le dio la noticia a su rector, que emocionó con la noticia y sin perder ninguna oportunidad, se lo contó a un diputado. La mentira fue extendiéndose más que llegó a oídos del gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota. La fama del muchacho creció como espuma, y su historia se publicó en los periódicos más importantes. Se relataba que el electrodoméstico, además, hablaba y contaba con un sistema computarizado con planos de la ciudad y los recorridos de los transportes para guiar al usuario hacia su destino. Tras haberse hecho famoso de una mentira que todos desconocían, fue enviado a Japón para exponer su invento. Sin embargo, nada tonto, el estudiante aseguró que lo habían asaltado y le quitaron la tan famosa cafetera. Este incidente generó varias dudas y tras una investigación se descubrió el engaño. Finalmente Marcos confesó, no quiso jamás hablar más del asunto. O sea, sé que era una cafetera, con GPS, que hablaba, y así se la creyeron. Estas son pendejadas de la historia. Pues sí, más que engaños son pendejadas XD. Cuando se creyó que había vida en la luna. Esta fue una de las historias más sensacionalistas de su tiempo que no tardó mucho en descubrirse que era una vil mentira. Todo comenzó cuando el periódico neoyorquino The Sun publicó en una serie de artículos en 1835 los supuestos hallazgos obtenidos gracias a un novedoso telescopio por John Herschel, el astrónomo más respetado y famoso de su época. Ese potente telescopio que Herschel había utilizado durante un viaje que realizó a Sudáfrica, le había permitido observar a más detalle lo que escondía el satélite natural. Describió la topografía lunar que incluía bosques, cráteres, enormes lagos, océanos y playas. También hablaba de bisontes y unicornios azules que recorrían las praderas lunares, todo un espectáculo. Sin embargo, el momento cumbre de la revelación estaba por llegar. El 28 de agosto de 1935, en uno de los artículos sobre la vida en la Luna, impresionó a todos sus lectores que se contaba por millones, pues se describía a una tribu de hombres con alas de murciélago, nombrados por el astrónomo como Vespertilio Homo, y que además vivían en cabañas bien construidas y conocían el fuego. Justo cuando el interés del mundo estaba hasta el tope, el periódico declaró que el telescopio había sufrido daños por exponer el lente al sol, de modo que ya no se lograría seguir observando a dicha tribu. Pronto se supo que se trataba de un fraude que elevó las ventas hasta el tope. El periódico nunca asumió el engaño de la noticia públicamente. ¿Y qué pasó con Herschel? La verdad es que él nunca se enteró de la noticia hasta tiempo después. Se cree que un periodista se inventó toda esa historia junto con otros cómplices. Tiempo después el periódico The Sun dejó de funcionar. Después de oír esto dices, ¿pero qué carajo? ¿Cómo se pudo haber creído esto? La verdad me suena muy irrealista, y me parece difícil creer que la gente se haya creído esto. Pero bueno, como dice el huezudo. Estas son pendejadas de la historia. Prosigamos con el vídeo. Los Tasadai, la tribu que nunca existió. Durante una expedición por una fundación, el 7 de junio de 1971 se descubrió en una región montañosa de la isla de Mindanao, en Filipinas, un pueblo que vivía literalmente en la edad de piedra. Los Tasadai, aislados del mundo desde hacía 2000 años, eran cazadores y recolectores que hablaban un dialecto desconocido, y vivían en cuevas.
Su poco contacto con el mundo les había impedido conocer productos como el tabaco, hecho que los antropólogos era una prueba de su incomunicación, pues esta planta se comenzó a introducir por todos los rincones del planeta desde el siglo XV, cuando los primeros viajeros se lanzaron a explorar el mundo. Tan popular se hizo la tribu que la revista National Geographic le dedicó una portada y un documental de 1 hora, realizado bajo la vigilancia de funcionarios del gobierno del entonces presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Sin embargo, tras la caída del dictador en 1986 se hizo una investigación más completa sobre este pueblo. En abril de ese año el antropólogo Oswald Itten, junto con el periodista filipino Joey Lozano, entraron en las famosas cuevas y las encontraron completamente vacías. Los Tasadai existían, actualmente con unos 150 miembros, pero no había nada sorprendentes en ellos, eran similares a otras tribus del sudeste asiático, usaban herramientas de hierro, vestían ropas de algodón y solo dormían en cuevas cuando iban de cacería. Estas nuevas evidencias permitieron descubrir al autor del mayor fraude antropológico de la historia, al director de la Fundación Panamín, dedicada a salvaguardar los intereses de las minorías, Manuel Elizalde, quien se sacó de la manga a una tribu entera usando a los aborígenes del lugar con el fin de obtener recursos económicos, varios millones de dólares, destinados a proteger el estilo de vida de los Tasarai. Así llegó a su fin una tribu que nunca existió. Estos son engaños de la historia. Bueno amigos, eso fue todo, espero y les haya gustado, otro vídeo en el que se muestra lo ingenua que puede ser la gente. Comenten, suscríbanse y denle manita arriba. Saludos para TV Pedro Alpa, Luix 749 y El Nintendero. Mi nombre es Wicho Player 074 y welcome to the Loquendo Channel. Hasta la próxima.